Y siempre tenemos nuestros objetivos. Al finalizar esta unidad, los participantes serán capaces de, tenemos el objetivo de destreza para nuestro saber hacer, introducir a la contabilidad teniendo en cuenta los objetivos y funciones. ¿Funciones de qué? De la contabilidad, que es nuestra disciplina. Y el objetivo de conocimiento, que es explicar la contabilidad como ciencia y arte. Y por último, el objetivo actitudinal para nuestro saber ser, valorar la importancia de las funciones de la contabilidad en el ámbito empresarial. Es en el ámbito empresarial en donde más se utiliza esta disciplina. Luego tenemos un plan de acción. Vamos a tener unos temas en forma breve, sencillo, de modo que ustedes puedan comprender bien. Contabilidad, concepto de importancia, objetivos de la contabilidad, funciones de la contabilidad y el ciclo contable. Vamos a iniciar entonces con el concepto de la contabilidad, que nos dice: la contabilidad es la ciencia que estudia el patrimonio en su estática y en su dinámica. A ver, ¿quién me dice qué significa estática? ¿Qué entienden ustedes por estática? Y otra persona sí me dice que entiende por dinámica. A ver, ¿quién puede opinar? A ver, ¿quién puede opinar qué significa estática? Una persona me estaba solicitando hace rato ya para ingresar. Bien, voy adelantando un poquito para poder terminar a tiempo. La contabilidad estudia el patrimonio. ¿Se acuerdan que la contabilidad en un principio era algo empírico, pero después, en el transcurso de los años, ya se convirtió en una ciencia? Primero fue un arte y después, hoy por hoy, ya es toda una ciencia. Una ciencia tiene un objeto de estudio. En este caso, la contabilidad, su objeto de estudio es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que puede poseer una persona física o una persona jurídica. ¿Alguien me está solicitando para ingresar? Les decía, entonces ese patrimonio puede ser de una persona física o de una persona jurídica. ¿Y qué significa en su estática y en su dinámica? Significa que esos bienes, derechos y obligaciones, en un momento dado, si uno empieza a anotar todo lo que posee, ya sea en derechos, bienes u obligaciones, se va a encontrar en un momento en que no se mueve ese patrimonio, porque lo que se quiere obtener es una radiografía de en qué situación está ese patrimonio. A eso se le llama la estática del patrimonio, cuando tenemos un informe en donde se refleja en una fecha determinada cómo estaba la situación de la empresa. Eso es lo estático. Pero en su dinámica significa al momento en que inician las operaciones de la empresa hay un momento de desarrollo, un momento de gestión, un momento de negocio en marcha. Y por eso ya es dinámico. Ya suceden los hechos contables. Ya existe la compra, ya existen los pagos, ya existen las ventas, ya existen los cobros.
y otras operaciones mercantiles, que son considerados hechos contables. Y a eso se le llama dinámica. Y la contabilidad estudia al patrimonio en esos dos momentos, cuando, cuando queremos el reflejo fiel, la presentación exacta de una empresa, de su patrimonio, en un momento dado, a eso se le llama estática, estática del patrimonio. Y hay libros e informes que presentan la estática del patrimonio o la estática patrimonial. Y hay libros o registros en contabilidad que presentan la dinámica patrimonial. En contabilidad, entonces, nos interesa la estática y la dinámica del patrimonio. ¿Qué más? A ese patrimonio le vamos a estudiar también en el aspecto cuantitativo y en el aspecto cualitativo. ¿Qué significa eso? Que nosotros en contabilidad tenemos que tener en cuenta hoy en día qué es lo que posee la empresa. ¿Qué es? Le damos un nombre, utilizamos el instrumento de la cuenta, pero ¿qué más también? Le tenemos que asignar un valor, una cuantía. Y hay libros y registros en donde vamos a anotar con todos los detalles cada bien, derecho u obligación. Y hay libros o registros en donde directamente vamos a anotar la cuenta y la cuantía ya nada más. Pero siempre vamos a tener en cuenta el aspecto cuantitativo y el aspecto cualitativo. ¿Se acuerdan que la contabilidad en sus inicios en el periodo empírico no era cuantitativo? ¿Por qué? Porque no existía una unidad monetaria, pero hoy por hoy sí. Ese ya es el estado actual de la contabilidad. ¿A partir de qué periodo aparece la unidad monetaria? Más se vio en auge a partir del periodo de la divulgación del arte. Con el fin de conocer en cualquier momento la verdadera situación de la empresa y los resultados obtenidos, tanto en su aspecto histórico como de previsión. Por eso es que la contabilidad puede presentar la situación de la empresa, pero patrimonialmente hablando, ¿verdad? La contabilidad a lo mejor no te va a presentar cómo está organizado administrativamente una empresa o cómo es su marketing. No. Lo que le corresponde a la contabilidad es presentar la situación económica, financiera y de resultados de esa empresa. ¿Para qué le sirve eso a la empresa? Primero, crea una historia económica de la empresa. ¿Cuándo fue que inició? ¿Con cuánto de capital fue que inició, verdad? ¿Cuánto ganó el primer año? ¿Cuánto perdió el primer año? También puede ser, ¿verdad? Eso hace como un aspecto histórico de la empresa. Leía en un sanatorio, leía hace poco nomás, pusieron por la pared cómo iniciaba el sanatorio y dijeron que fueron momentos muy difíciles, que al inicio ese sanatorio correspondía nada más a una persona y que llegó un momento en que la situación se tornó muy difícil. Y después a ese sanatorio lo que le vino bien fue que se le contrató una empresa de, del Estado, le contrató a ese sanatorio para ponerle seguro médico a todos los funcionarios. Y que eso fue lo que le hizo remontar, como se dice, económicamente hablando, ¿verdad? Y como ellos saben esa historia de su empresa, esa historia de cuándo fue que ellos estaban apenas en la cuerda floja, ¿verdad? Cuando iniciaban,
y después tuvieron la oportunidad de salir adelante. La contabilidad, ¿por qué? Porque ellos se dieron cuenta de cuándo fue su peor momento y cuándo fue su mejor momento, ¿verdad? Y a eso se refiere el aspecto histórico o de previsión. Esa historia que se va creando año tras año del aspecto económico de la empresa puede hacer posible también una previsión. ¿Por qué? Porque podemos comparar el año pasado cómo me fue, el año pasado cómo me fue, en qué fracasó mi empresa. Económicamente estamos hablando, no estamos hablando de otros aspectos. En lo económico, ¿en qué fracasó mi empresa? ¿Qué reflejan los resultados? ¿Y cómo puedo hacer este año para poder mejorar los resultados si es que no me fue tan bien, ¿verdad? A lo mejor di muchas mercaderías a crédito y no se me pagó, ¿verdad? Entonces, si en mi informe dice que tengo mucha cantidad, mucha cuantía en la parte de deudores, tengo que saber el por qué, ¿verdad? Y tengo que saber que esos deudores yo puedo recuperar para poder reinvertir nuevamente el dinero, ¿verdad? O si no es ese el problema, puede ser que los costos de las mercaderías que yo estoy vendiendo subieron mucho y entonces yo puedo ver otras alternativas para poder seguir vendiendo el mismo producto sin alterar la calidad, pero sí variando los proveedores, ¿verdad? Y cosas así. Eso significa previsión. Ello equivale a obtener una imagen fiel del patrimonio de la empresa. Y hablando de patrimonio de la empresa, más adelante nosotros vamos a estudiar cuáles son esos elementos del patrimonio. El patrimonio de la empresa tiene elementos que son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Y la contabilidad lo que da es la imagen fiel del aspecto cualitativo y cuantitativo del activo, pasivo y patrimonio neto, y además informa sobre los resultados obtenidos de su situación financiera, o sea que informa también acerca de los ingresos y los gastos que se realizó en un periodo de tiempo, los clasifica, informa sobre su cuantía, los totaliza y da a conocer el resultado, si fue positivo o si fue negativo. Si fue positivo, cuánto se pagó de impuestos, cuánto se destinó a reserva legal, si es una SRL o una SA u otro tipo de sociedad en la que se tenga que distribuir utilidades, también ya se sabe o sea, cuál sería el monto de las ganancias que se van a repartir los socios. Entonces, la contabilidad es una ciencia de naturaleza económica. Sí, porque la contabilidad está dentro de las ciencias económicas, cuyo objeto es la descripción y predicción cualitativa y cuantitativa del estado y evolución económica de una entidad específica. Cabe resaltar de que esta entidad específica a veces va a ser una organización sin fines de lucro también, pero que igual tienen la obligación de llevar un registro contable, realizada a través de métodos propios. Métodos propios. Esa es otra característica de una ciencia. Cada ciencia tiene su objeto de estudio y tiene también sus métodos propios. En este caso,
métodos de captación. ¿Qué es lo que capta la contabilidad? Capta un hecho económico que esté transformando, modificando o permutando el patrimonio, porque esa variación patrimonial es lo que se da. Por ejemplo, si una empresa tenía al inicio, en la apertura, tenía 100 millones de guaraníes depositados en el banco y después comenzó a realizar sus gestiones. Empezó a comprar mercaderías, compró muebles, equipos de informática y fue pagando todo en cheque hasta que fue disminuyendo su saldo en cuenta bancaria. Eso es lo que tiene que captar la contabilidad. Tiene que asignarle una medida, darle una valoración refiriéndose a la unidad monetaria. Tiene que representar e interpretar también mediante los informes financieros. ¿Para qué? Con el fin de poder comunicar a sus usuarios en forma objetiva, relevante y válida para la toma de decisiones. ¿Se acuerdan que en el periodo de la divulgación del arte nos decía de que la contabilidad era un informe exclusivamente para el dueño? Esa información no se podía compartir con nadie más. Era información confidencial para el dueño de la empresa. Hoy por hoy ya nos dice de que existen muchos usuarios de la información contable. Les decía que los usuarios de la información son primero los propietarios, los socios de la empresa, los auditores, el Ministerio de Hacienda por medio de la SEP solicita también los informes financieros. En caso de que una empresa quiera solicitar préstamos a una entidad financiera o bancaria, también esa entidad le va a solicitar sus estados financieros. Los proveedores, para que le puedan traer a crédito las mercaderías, también suelen solicitar los informes financieros. Y así, también cuando se va a firmar un convenio con otra empresa, suele darse la ocasión para que la empresa tenga que mostrar sus informes financieros, ¿verdad? Entonces ahora, hoy por hoy, como decíamos en la clase anterior, la contabilidad actual exige una información contable para todos los que requieran. Y hay entidades financieras en donde también tienen que emitir cada cierto tiempo informaciones contables para los clientes también. Los clientes en algunos casos pueden solicitar también la información financiera de la empresa. Y esta última parte donde dice válida para la toma de decisiones. Quiero resaltar un poco esta última parte donde dice válida para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la contabilidad es una ciencia económica que se encarga del estudio del patrimonio en su estática, en su dinámica, en el aspecto cuantitativo y cualitativo, y quiere representar la imagen fiel de la empresa de modo que, ¿verdad? Ahí, de modo que esos usuarios, los usuarios de la información financiera, puedan tomar decisiones sobre informaciones ciertas. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces se quiere confundir de que la contabilidad es la que toma las decisiones dentro de una empresa y no es así.
La contabilidad va a ser la disciplina que se encarga de llevar todos los registros de los hechos contables que ocurran dentro de una empresa. Pero de ninguna manera la contabilidad va a tener la responsabilidad de tomar la decisión dentro de una empresa. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces les doy los trabajos a los alumnos y les pido las funciones de la contabilidad y me pone que su función es decidir y la función de la contabilidad no es decidir. Decidir es una función administrativa y la administración es otra ciencia que corresponde también a una ciencia empresarial y la administración es la encargada de tomar las decisiones. La contabilidad, ¿qué hace? Le dice, es como si fuera que uno se va al doctor y le dice, ¿verdad? Bueno, ahora me vas a tomar estos medicamentos y haceme estos estudios, presentame estos estudios. Y luego nosotros hacemos exactamente eso, nos mandamos a hacer los estudios y le llevamos ese estudio al doctor. ¿Quién es el que toma la decisión? ¿El laboratorio donde mandamos a hacer nuestro estudio? No. Al final es ese doctor que nos examina, es el que va a tomar la decisión qué medicación nos va a dar, ¿verdad? No el laboratorio. A lo mejor en el laboratorio ya se me dijo ya algo, ¿verdad? Ya se me adelantó que algo me salió mal, ¿verdad? Pero al final es el doctor el que me va a decir qué es lo que se va a hacer conmigo. Y así es la contabilidad. La contabilidad es como ese laboratorio, ¿verdad? Da una imagen fiel del patrimonio de la empresa. Tiene que dar una información útil, objetiva, certera, de base cierta, para que las personas que utilicen esa información puedan tomar una buena decisión. Así que la persona que entre ustedes me escriba entre las funciones de la contabilidad, que la función de la contabilidad es decidir, a esa persona le voy a poner mal, ¿sí? Le voy a poner que está mal su respuesta, ¿sí? Porque ¿cuál suele ser nuestra equivocación? A veces nosotros para no leer los archivos, ¿qué hacemos? Googleamos como dice mi mamá. Así suele decir mi mamá. Ustedes no saben nada. A ustedes se les preguntan las cosas y googlean rapidísimo y ahí responden, dice ella, ¿verdad? Y no está tan lejos de la verdad. Entonces me ponen funciones de la contabilidad, tal cosa, y después al último me pone decidir. Les repito, decidir no es función de la contabilidad, es suministrar información objetiva, relevante, ¿para qué? Para que los usuarios de esa información tomen la decisión. Bueno, ahora vemos la importancia de la contabilidad. Importancia de la contabilidad. La disciplina contable es de gran importancia, pues se forma de conceptos y procesos a través de los cuales los datos patrimoniales, económicos, tributarios y financieros de naturaleza cuantitativa se recolectan, se procesan. Ahí como que va diciendo los métodos propios de la contabilidad. Se recolectan, se procesan para finalmente resumir e informar a quiénes, a los distintos usuarios del sistema. ¿Para qué? Para que estos usuarios tomen las decisiones. Ahí está la importancia de la contabilidad. Ahí está la responsabilidad del trabajo nuestro. ¿De qué? La información que nosotros le acerquemos a esos usuarios sea una información verdadera, cierta, de modo que si ellos, ¿verdad? Si los usuarios se quieren guiar por la información financiera para tomar las decisiones, puedan tomar unas decisiones también correctas, ¿verdad? Porque yo les digo también a ustedes, hay veces que la contabilidad puede presentar
la información más certera, la información más real, la más verídica, la que más se ajusta a la realidad de la empresa. Pero a los propietarios a lo mejor no le importa, ¿verdad? Ellos van a decidir a lo mejor lo que a ellos les parezca, ¿verdad? Sin importar los resultados que la contabilidad les esté acercando. También tienen que tener en cuenta ese aspecto, ¿verdad? La contabilidad tiene objetivos o fines, el para qué de la contabilidad, y vamos a encontrar 6, 7 fines de la contabilidad. 7 fines. En la tarea 4 yo les pido a ustedes que me puedan citar los objetivos de la contabilidad y elijan uno de ellos para poder hablar, uno que a ustedes más les haya llamado la atención, ¿verdad? Establecer un sistema de registración se refiere al registro en forma clara y precisa de todas las operaciones efectuadas por la empresa o ente. Esto se realiza en libros o planillas denominadas registros contables o libros de contabilidad o de comercio, llevados a cabo en forma manual o electrónica. El primer objetivo de la contabilidad es tener un sistema de registración. ¿Para qué? Porque mediante ese sistema de registración contable le va a posibilitar a la contabilidad para dar los informes. Si no posee un sistema de registración, entonces, ¿qué es lo que va a informar? No va a poder informar nada. Necesariamente tenemos que iniciar un registro contable obedeciendo las normas y los principios de contabilidad para poder informar con seguridad. Lo primero entonces es establecer un sistema de registración, y ese sistema de registración anteriormente era totalmente en forma manual. Todo se hacía a mano. Se compraban los libros de contabilidad, por ejemplo, el libro inventario, el libro diario, el libro mayor, y esos libros se rubricaban en la Dirección General de Registros Públicos y se empezaba a llenar en forma manual como un cuaderno, y a eso se le llamaba teneduría de libros. Pero hoy por hoy, ¿qué sucede? Hoy por hoy, nosotros en contabilidad, cuando estamos en la etapa de formación, hacemos esa registración en forma manual. Por lo general, cuando estamos en etapa de formación, hacemos totalmente en forma manual, todavía. Pero ya cuando estamos trabajando, ya sea en un estudio contable o para una empresa, ¿qué es lo que sucede? Ya todo está informatizado. Por eso es que les decía la vez pasada, el auxiliar contable necesita y es indispensable para ser contratado, es indispensable que tenga la habilidad en la utilización de las herramientas informáticas. Otro objetivo de la contabilidad es proporcionar el verdadero patrimonio del ente. ¿Qué significa esto? De que a través de la contabilidad, los datos que posee en esa registración tiene que ser capaz de suministrar a la empresa el verdadero patrimonio en términos de qué? De su activo, pasivo y patrimonio neto. Cuando nosotros hablamos de patrimonio, siempre ya nos vamos a referir a sus 3 elementos:
al activo, pasivo y patrimonio neto. Y esos tres grandes elementos siempre nosotros vamos a encontrar en el balance general, donde nos va a decir activo corriente, disponibilidades, caja, banco, deudores, clientes, documentos a cobrar, existencias de mercaderías, por ejemplo, inmovilizado material, todo lo que sea derechos, bienes, derechos, obligaciones y capital de la empresa, siempre vamos a encontrar en el balance general. Y ese balance general tiene que suministrar una cuantía verdadera del patrimonio de la empresa. Eso sería como presentar la situación económica de la empresa, situación patrimonial, luego se le llama. Y por otra parte, proporcionar el verdadero resultado de la empresa. Es la captación, medida, control e interpretación de los resultados. Y esos resultados pueden ser de pérdidas o ganancias en un determinado ejercicio económico. Pues se sabe que la empresa en un sistema capitalista tiene como fin interno obtener un beneficio, un lucro, una utilidad, una renta, también se le puede llamar. Y ese verdadero resultado de la empresa, la contabilidad lo brinda a través de un informe financiero que se llama estado de resultados. Entonces ahí cumple un fin más de presentar cuánto tuvo de ingresos una empresa o una organización en un cierto ciclo, en un ejercicio fiscal también se le puede llamar. Eso vamos a hablar un poquito más abajo, está esa información. ¿A qué le llamamos ejercicio fiscal, periodo económico o ciclo contable también? Suministrar información para la toma de decisiones. Repito otra vez, la función de la contabilidad es suministrar información para la toma de decisiones, pero no es la encargada de tomar las decisiones. Cumplir un papel importante en la toma de decisiones de los propietarios, administradores, gerencias y diversos sectores del sistema económico, interesados en los informes que provienen de los registros contables. La característica de la contabilidad actual está orientada al usuario, con lo cual se pretende proporcionar la mayor utilidad posible en la toma de decisiones. Eso es lo que pretende la contabilidad, de que a mayor seguridad, a mayor certeza, base cierta de los informes que provee a esos usuarios de la información, ellos se sientan más seguros de las decisiones que van a tomar, las decisiones que van a llevar el rumbo de la empresa. Establecer un sistema de control que incluye la medición y evaluación del cumplimiento de los objetivos, metas y planes de la organización. Siempre cada empresa va a tener sus metas, sus objetivos, metas y planes. ¿Qué es lo que desea lograr? Tiene una misión, tiene una visión, tiene valores. Y su gestión tiene que obedecer a esos objetivos, metas y planes de la organización. De acuerdo a eso, se dan los lineamientos
para que la empresa funcione. Y mediante los informes financieros también se puede controlar que esos objetivos se estén logrando, o se puede también ver cuáles son las fallas y qué tipo de medidas se puede tomar para poder corregir los errores. El primer control es el control de gestión enfocado al control del ciclo operativo, tales como comprar, vender, cobrar y pagar. O bien, eso sería, en el caso de la primera parte, sería el ciclo operativo de una empresa dedicada a la compra-venta de bienes. Comprar, vender, cobrar y pagar. Y si es una empresa industrial, va a ser comprar, fabricar, vender, cobrar y pagar. Y se puede controlar esos procesos. Gracias a la contabilidad se puede controlar. Porque la contabilidad va a establecer un sistema de registración respaldado por comprobantes. Y en los comprobantes se podrá ver la cuantía de estos ciclos operativos que pueden vivenciarse dentro de la empresa. Se puede ver la cuantía y se puede también ver la cualidad de este ciclo. Por eso se establece también un sistema de control a través de la contabilidad. Control de los objetivos y metas planificados. Se comparan los resultados esperados con los resultados que arrojan las cifras cuantificadas del sistema contable. Lo que planeó, por ejemplo, la empresa la cantidad que iba a vender en un cierto plazo, lo compara con la realidad, le suministra eso a la contabilidad y eso facilita también un control. De este trabajo se encarga la auditoría, que es un objetivo contable altamente especializado. Si forma parte de la empresa, esa auditoría se va a llamar auditoría interna. Y si funciona fuera del ámbito organizacional de la empresa, la auditoría se va a llamar auditoría externa. Entonces tenemos dos tipos de control que puede establecer la contabilidad. Uno es control de gestión y otro, control de los objetivos y metas planificados. Y esos controles se pueden hacer por la propia empresa o si no, también puede ser un ente que no sea dependiente de la empresa. Y de acuerdo a eso tenemos auditoría interna y auditoría externa. Servir como comprobante y fuente de información en juicio. Los registros contables actúan como soporte del conocimiento de los derechos y obligaciones del comerciante frente a terceros. Esto quiere decir de que en caso de que la empresa tenga compromisos, obligaciones con terceros que debe cumplir, que tiene que pagar, entonces, y si la empresa se declara, por ejemplo, en quiebra, dice que no tiene para pagar, lo tiene que demostrar por medio de sus registros contables. Por eso dice, servir como comprobante y fuente de información en un juicio. Permitir la realización de previsiones sobre el futuro acontecer de la empresa.
Mediante datos estadísticos proveídos por la contabilidad y a través de cálculos previos, es posible estimar los recursos con que contará en los próximos periodos, la cuantía de los gastos en que deberá incurrir y anticipará el resultado de la gestión económica. O sea que, gracias a la contabilidad, también podemos realizar previsiones. Podemos estimar la cuantía de ciertos ciclos operativos. ¿Cuánto podríamos gastar en materia prima, por ejemplo? ¿Cuánto podríamos gastar en sueldos y jornales? ¿Cuánto podríamos gastar en aguinaldos? ¿Cuántos guaraníes pagamos los años anteriores en impuestos o en multas? Todo eso se puede volver a ver, para eso se forma la historia económica de la empresa año tras año mediante las registraciones y se puede ir comparando y de acuerdo a esa comparación también se pueden formar previsiones. Se puede también ver, por ejemplo, de qué mes a qué mes las ventas están bien, de qué mes a qué mes bajaron las ventas, desde qué mes hasta qué mes se mantuvo y así, ¿verdad? Y ver un poco cuáles serían los motivos también. Y se forman las previsiones. Y luego ya tenemos funciones de la contabilidad. Lo primero era el para qué de la contabilidad, son los objetivos o fines. Eso es el para qué. Y las funciones de la contabilidad ya viene a ser cuáles son las labores que realiza la contabilidad. ¿Qué hace la contabilidad? ¿Qué hace la contabilidad? ¿Cuál es su trabajo? Y tiene un trabajo que es un proceso que se da uno tras otro. Estas funciones de la contabilidad. Primero, la contabilidad tiene que identificar. Su primera actividad, identificar. Significa que debe seleccionar de las innumerables actividades económicas aquellas transacciones y acontecimientos que sean más significativos para la contabilidad. Nosotros dentro de una empresa vamos a encontrar muchas actividades económicas. Si nos incorporamos a una empresa o si ya estamos incorporados a una empresa, vamos a notar de que innumerables actividades se realizan. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la contabilidad? Tiene que identificar cuáles son los hechos económicos que se convierten en hechos contables. Porque al fin y al cabo, la contabilidad no va a anotar o no va a registrar todo lo que ocurre dentro de la empresa. ¿Verdad que es así? No voy a anotar quién trabaja en la empresa, no voy a anotar la hora de llegada del personal, no voy a anotar la hora de salida del personal, no voy a preocuparme por si se cambió el jefe de producción o el jefe del departamento de ventas. Esos no son hechos económicos que directamente repercuten por el patrimonio de la empresa. Son, son hechos que pueden ocurrir dentro de la empresa, pero que no modifican el patrimonio, no modifican, no transforman, no hacen ninguna permuta dentro del patrimonio de la empresa. Entonces, a la contabilidad eso no le afecta. Pero sí, si es que es un hecho económico que afecta el patrimonio, porque el objeto de estudio de la contabilidad es el patrimonio,
Si afecta el patrimonio de la empresa, ahí sí, la contabilidad ya identifica ese hecho. ¿Qué tiene que identificar entonces de los distintos hechos económicos que ocurren dentro de la empresa? La contabilidad primero tiene que identificar cuáles son los hechos contables. ¿Para qué va a identificar esos hechos contables? Para poder medir, y ya pasamos a la segunda labor de la contabilidad, medir. La información contable se presenta o se comunica habitualmente expresada en dinero. Esa es una característica del hecho contable. Cuando se trata de entrada o salida de dinero o entrada o salida de bienes, suba o disminución de deudas, eso le interesa a la contabilidad porque eso está afectando al patrimonio de la empresa. Supongamos que sea uno de los hechos económicos que suceden en forma mensual en una empresa es el pago de salarios. Eso sí le interesa a la contabilidad. ¿Por qué? Porque al pagarse salarios significa una salida de dinero de la empresa. Eso hace disminuir la caja de la empresa. Entonces, caja forma parte del patrimonio. Entonces, sí le interesa la contabilidad y ahí ya identifica un hecho contable, tiene que medir de cuántos guaraníes hablamos. Si está documentado también. Si está documentado el hecho, ya es susceptible de registrarse. Todos los hechos contables que tengan un comprobante, que tenga documentos respaldatorios, se pueden considerar para poder registrar. Registrar ya viene a ser otra labor de la contabilidad, otro trabajo. En tercer lugar, entonces, la función de registro, que va a consistir en la anotación que se hace de las transacciones mercantiles en los libros de contabilidad. Más adelante nosotros vamos a estudiar cuáles son esos libros de contabilidad. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen. Y para las personas que a lo mejor no conocen bien todavía, no se preocupen. Como les había dicho, vamos a ir estudiando de lo teórico a lo práctico, ¿sí? Por eso estamos primero estudiando por partes las cuestiones básicas que ustedes deben manejar antes de practicar. Fichas y medios de almacenamiento modernos. O sea que esos son los medios que utiliza la contabilidad para poder hacer el trabajo de registrar. Y el trabajo de registrar es como la labor central de la contabilidad. Esa es la labor central, el núcleo del trabajo de la contabilidad. Identificar, medir y después registrar ya viene a ser el trabajo central. Es como si fuera que lo primero era algo, la previa nomás de su trabajo, ¿verdad? Pero registrar sí ya es algo demasiado importante, porque teniendo un hecho contable que tiene un documento respaldatorio que modifica, transforma o realiza la permuta del patrimonio de la empresa, sí o sí se tiene que registrar. Y hoy por hoy les decía de que esos registros ya son todos registros a través de herramientas informáticas. Esta función cumple la teneduría de libros con los planes de cuentas y métodos ideados por la técnica contable
diseñados con formas y procedimientos propios. Ahí nosotros vamos a utilizar el método por partida doble en el trabajo de registrar, en la función registrar. Los métodos y las normas de contabilidad utilizamos para poder registrar. Por eso el trabajo contable viene a ser un trabajo técnico, porque sí o sí tenemos que entrenarnos para poder realizar correctamente la registración contable. Cuarta función de la contabilidad, clasificar. Nosotros después de registrar todas las transacciones utilizando los métodos propios de la contabilidad, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a clasificar. Aquí sería también el SEIRI de la metodología de las 5 S, que era también clasificación, ¿se acuerdan? Clasificar. Enormes cantidades de cifras tienen poco significado a menos que sean ordenados y se pongan de relieve sus relaciones. O sea que en contabilidad nosotros tenemos un plan de cuentas. ¿Para qué nos sirve el plan de cuentas? Es un documento en donde nosotros organizamos las cuentas que serán utilizadas en forma interna en el departamento de contabilidad de una empresa. Ese plan de cuentas tiene que estar clasificado y organizado por grupos. Y cada grupo tiene un subgrupo y cada subgrupo vuelve a tener su pequeño grupo, ¿verdad? Así más o menos. Las personas que ya conocen un plan de cuentas sabrán de que, por ejemplo, el activo vuelve a clasificarse en activo corriente, activo no corriente. Ese activo corriente se puede volver a clasificar en masas patrimoniales, por ejemplo, disponibilidades, deudores, existencias, y luego el activo no corriente, que puede volver a clasificarse en inmovilizado material, activos intangibles y así, ¿verdad? Y después el patrimonio también el pasivo, perdón, puede clasificarse también en pasivo corriente y pasivo no corriente. Y entonces, cuando nosotros realizamos la registración contable, no nos quedamos solamente con esa registración, con establecer ese sistema de registración. Después tenemos que clasificar. ¿Clasificar para qué? Para que nuestro trabajo sea un trabajo entendible, un trabajo pulcro y que una persona que también como nosotros se haya formado en nuestra disciplina pueda entender y pueda formarse de una opinión a partir de la interpretación de ese informe contable que nosotros hemos presentado. ¿Por qué les digo una persona que se haya formado en el área? Porque por lo general, una persona que no tenga una formación previa en el área contable no puede interpretar un balance general ni tampoco un estado de resultados. ¿Verdad que es así? A mí siempre me dicen, y en otros cursos también en donde yo he sido alumna, siempre se decía, nunca entendí el balance de la cooperativa, por ejemplo, ¿verdad? Me voy a la asamblea de la cooperativa, nos entregan a cada socio, nos entregan el folleto de en dónde está el balance, el estado de resultados, el cuadro de revalúo y depreciación, todo
pero por más que miro, no entiendo, ¿verdad? ¿Y cómo luego se le va a discutir al contador o a la contadora haciendo que nosotros no entendemos? Dice luego, ¿verdad? Por eso es que les decía, nosotros clasificamos, ordenamos, presentamos un trabajo como tiene que ser, un informe financiero, de modo que una persona entrenada también en el área pueda comprender qué es lo que le estamos, qué es lo que le proporcionamos por medio de ese informe. ¿Mm? Este, Después dice, los hechos contables ocurren en forma desordenada, pero después de la registración nosotros tenemos que clasificar. Tenemos que agrupar esos hechos contables bajo una denominación que se llama cuenta. Le vamos a dar luego otros nombres a los hechos contables. Unos nombres que sean breves, claros, precisos y que durante un ejercicio fiscal no tiene que cambiar. Siempre, si yo ya decidí, por ejemplo, usar documentos a pagar, entonces todo el ejercicio fiscal ya tengo que utilizar esa cuenta documentos a pagar. No tengo que cambiar de repente a medio camino y poner, por ejemplo, letras a pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya clasifiqué ese hecho contable, ya le puse un nombre y por principio de partida doble no puedo estar cambiándole cada tanto el nombre a esa cuenta. Siempre sí o sí tengo que terminar un ejercicio fiscal utilizando siempre el mismo nombre para las cuentas. Otra función de la contabilidad, resumir e informar. Después de clasificar, tenemos que resumir para poder informar. A fin de presentar a consideración de los usuarios, la contabilidad reúne las informaciones registradas y clasificadas para formar un resumen. Estos resúmenes son los estados contables o los estados financieros, también se les puede llamar, que proporcionan los resultados patrimoniales, económicos y financieros de una empresa. O sea que nosotros clasificamos los hechos contables utilizando un instrumento del que se vale la técnica contable, que es la cuenta. Pero al momento en que nosotros presentamos los informes financieros, nosotros no le damos nuestro libro diario ni nuestro libro mayor a esos usuarios de la información contable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un libro diario, por decirlo nomás, puede tener 300 páginas. Imagínense, de un año puede llegar a tener 300 páginas. Una empresa mediana nomás, yo les estoy diciendo. ¿Y qué sería una empresa de mayor volumen de operaciones? Va a ser el triple o va a ser más, ¿verdad? Entonces, un informe contable no puede ser darle al propietario de la empresa, acá está mi libro diario y acá está mi libro mayor. No se puede trabajar de esa manera. La contabilidad tiene que ofrecer un resumen de su registro, un resumen. Y a esos resúmenes nosotros le llamamos estados financieros y son los balances, estado de resultados, estado de variación del patrimonio neto, flujo de efectivo, este cuadro de revalúo y depreciación. Esos son los resúmenes. ¿Por qué? Porque en el balance general ya se resume el saldo de cada hecho contable que haya surgido en el ejercicio fiscal. Y en el estado de resultados ya está el resumen
de todos los ingresos y de todos los gastos operativos que pudo haber tenido la empresa. Y ya se informa de cuánto fue en un año. Cuánto fue en un año ingresos, ventas, cuánto fue en un año costo de ventas, cuánto fue en un año sueldos y jornales, cuánto se pagó por publicidad y propaganda, aguinaldos, cuánto se pagó por el agua, luz, teléfono. Todo eso ya está resumido. eh, Su cuantía ya tiene que estar de un año. ¿Por qué? Porque de lo contrario no le va a servir al usuario de la información. No podemos, como les dije, darles nuestro libro diario y libro mayor y aquí está la información contable, porque no funciona de esa manera. Esos son libros que forman parte del sistema de registración, pero ese sistema de registración necesita ser presentado en forma resumida y para que podamos informar a quienes van a utilizar esa información. Y por último, interpretar. Interpretar, que es la última labor de las funciones de la contabilidad. Porque interpretar forma también parte. Una explicación del proceso contable, sus significados, usos y limitaciones dirigida a los usuarios de los estados financieros es una tarea final altamente necesaria. ¿Por qué? Porque, como les adelantaba, no todos podemos interpretar la información contable si no hemos tenido una formación previa en el área. Es difícil. Ahora, si nosotros ya tuvimos una formación previa en el área, ahí ya entendemos todo. Yo ya sé que es activo, yo ya sé que es pasivo, yo ya sé que el patrimonio neto va a estar compuesto de capital, reservas, resultados. Yo ya interpreto ya eso, ¿verdad? Entonces, para la persona que no se formó en el área, entonces necesita de esa interpretación. ¿De quién? De la persona que realizó ese trabajo. Necesita que se le explique. Bueno, señores, aquí tenemos nuestro balance general que comprende desde tal fecha hasta tal fecha y ustedes estarán visualizando aquí el activo que es tal cosa, pasivo que es tal cosa. Y este activo está dividido de tal forma y explicar. A eso se le llama interpretar. No sé quién de los compañeros o compañeras, creo que es Sandra, tiene su micrófono abierto. Seguramente no se está percatando o quiere decir algo. Le dice Heriberto, disculpa profesora, tengo problemas en la señal. Está bien, a veces es así y después más eso se torna más complicado cuando el clima no está bien. Y yo les cuento que en mi ciudad al menos ahora mismo estamos teniendo una llovizna y por suerte que es una lluvia tranquila, porque a veces es más complicado tener clases cuando empieza a formarse una tormenta, después ya vienen los vientos y después ya se corta la energía eléctrica y ahí, por más de que uno tenga suficiente batería, igual nomás nos quedamos sin señal de internet, por más de que tengamos cualquier cantidad de megas, igual nos quedamos sin internet. Bueno, entonces la parte de interpretar es muy necesaria también, porque dice la comprensión del proceso capacita al lector para interpretar los resultados de la contabilidad y esta es la meta. ¿De qué?
esos usuarios de la información puedan decir, esto se trata de esto. Intereses a pagar había sido que es un compromiso que tiene la empresa de pagar interés de cierto monto a cierto plazo, por ejemplo, ¿verdad? Intereses pagados viene a ser un gasto que significa que una empresa ya pagó esta cantidad de interés. Yo les cuento esto porque en una oportunidad, presentando un balance y un estado de resultados, una de las personas que me estaba escuchando después yo dije, cualquier duda, consulta, estoy a las órdenes para poder responder. Y una persona me, me alza la mano ahora y me pregunta, desearía saber una cuestión, desearía saber por qué se repite todo acá los gastos. Acá ya dice luego intereses a pagar. Y acá yo vuelvo a encontrar intereses pagados, ¿verdad? Y si realmente se puede dar ese tipo de situaciones si una persona no está formado en el área. Y nosotros si nos formamos en el área ya sabemos, intereses a pagar es una cuenta del pasivo. Intereses pagados ya viene a ser una cuenta de pérdidas y tiene que volver a aparecer en el estado de resultados. Creo que alguien me escribió algo en el chat. Perdón, profe y compañeros, se escapó mi perro, quise encender la linterna y sin querer activé el micrófono y se armó el desastre. No te preocupes, Sandra, sucede en las mejores familias, como se dice. Bueno, y les contaba esta situación de qué me sucedió a mí, ¿verdad? Y hay otra cuenta también que nosotros utilizamos para denominar las construcciones, las casas o los locales que puede tener una empresa y podemos utilizar construcciones o si no locales o si no edificios. Podemos utilizar también, ¿verdad? Y la misma persona me vuelve a decir, y hay otra cosa que acá es totalmente mentira. Ni un edificio no tiene esta empresa y ni un edificio luego no hay en esta comunidad, me dice, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a que le llamamos edificio en nuestro hablar cotidiano, le llamamos edificio a las construcciones que tienen varios pisos, ¿verdad? Pero en contabilidad nosotros podemos utilizar edificios como una cuenta que puede ser una casa, una caseta, un pequeño local, igual puede ir a formar parte de edificios porque viene de la palabra edificar. Entonces, para la contabilidad es muy necesario utilizar una cuenta que sea general. Entonces me decía este señor, acá no hay ni un edificio, esto es mentira, ¿verdad? Entonces, de modo que ustedes se puedan acordar, ¿verdad? De que qué importante es la interpretación y cuánta ventaja tenemos cuando nos formamos previamente en el área, ya podemos entender de qué se trata cada cuenta. Y luego tenemos con con esa función de interpretar, nosotros cerramos las funciones de la contabilidad. Y ahora tenemos el ciclo contable. El ciclo contable que es muy importante que ustedes conozcan. ¿Qué significa ciclo? ¿Qué es ciclo para nosotros? Sin ver un poco la parte contable, si nosotros analizamos qué significa ciclo. En algún momento ustedes habrán escuchado el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno y como es que les suelo decir a mis alumnos, ya estamos todos grandes acá. El ciclo menstrual, inclusive podemos decir, ¿verdad? ¿A qué denominamos ciclo? ¿Verdad? Ciclo viene a ser
un conjunto de acciones que se dan por fases o etapas y que vuelve a repetirse cada tanto, cada cierto tiempo se vuelve a repetir, se vuelven a repetir las fases. A eso se le llama ciclo. Se repite y se repite, ¿verdad? Y tiene una duración determinada. El ciclo contable nos dice, en la práctica de la contabilidad constituye todo un proceso de diferentes fases o etapas. El ciclo contable tiene una duración de 12 meses. No se olviden de esto, que el ciclo contable tiene una duración de 12 meses. Cada ciclo inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre del mismo año. Esto sería para los casos en que un ejercicio económico coincide con el año civil o año natural, también se le puede llamar. Y este periodo de tiempo, este ciclo, se puede llamar también un ejercicio económico o un ejercicio fiscal. En algún momento ustedes seguramente ya escucharon, corresponde al ejercicio fiscal 2020, corresponde al ejercicio fiscal 2019, ¿verdad? En algún momento ya escucharon. Se refiere a un ciclo contable. A veces vamos a encontrar ciclos que duran también 12 meses, pero que no coinciden con el año civil. ¿Cuál puede ser el caso? Ahí nos da el ejemplo. Empresa agrícola. Puede ser que inicie su ciclo contable el 1 de mayo y finaliza el 30 de abril. Ahí nuevamente tenemos nosotros 12 meses de gestión, pero no coincide con el año civil. ¿Por qué? Por la naturaleza de la actividad de esa empresa agrícola. Entonces, la administración tributaria, en este caso la SEP, tiene la potestad de prever un ejercicio fiscal diferente para ese tipo de empresas. A eso se refiere. Pero siempre va a durar 12 meses. Solamente que a veces va a coincidir con el año civil y a veces no. Casos excepcionales no van a coincidir con el año civil. Y este ciclo tiene fases. Tiene 3 fases. La primera fase nos dice iniciación del ciclo contable. Hay un inicio. ¿Qué tenemos en el inicio? Tiene por objeto dejar constancia de los bienes, derechos y obligaciones iniciales de la empresa, determinando el capital a través del inventario y la reapertura del nuevo ejercicio económico. En caso de que la empresa, supongamos, inicia sus operaciones, sí o sí inicia también el ciclo contable. Y en el inicio del ciclo, la contabilidad busca dejar constancia haciendo primero el inventario de apertura para poder dejar constancia cuáles son los bienes, derechos y obligaciones que posee la empresa al inicio de sus operaciones mercantiles. Con qué cantidad de activos inicia y cuáles son esos bienes, derechos y deudas que puede tener la empresa al inicio. Es como la imagen fiel de la empresa, del patrimonio, en su estática al inicio de la gestión empresarial.
Eso viene a ser iniciación del ciclo contable. Luego termina un ejercicio fiscal, se cierra el ejercicio fiscal y vuelve a reiniciar el 1 de enero, pero ya del siguiente año. Supongamos que sea el ejercicio fiscal 2020, que inició el 1 de enero del 2020 y culmina el 31 de diciembre de 2020. Entonces el 1 de enero se hizo todo el inventario de apertura, los asientos de apertura, se mayorizaron las cuentas de la apertura, se realizó la gestión, ocurrieron los hechos contables que fueron registrados, clasificados, resumidos, informados, interpretados, ¿verdad? Y luego se vuelve a hacer, después del 31 de diciembre, el 1 de enero del 2021, se vuelve a hacer la reapertura, porque finalizó un ciclo contable al 31 de diciembre del 2020 y el 1 de enero de 2021 se hace la reapertura del nuevo ejercicio económico. No es que se va a cerrar la empresa. El 31 de diciembre de 2020 no es la empresa, sino que se cierra el ciclo contable, es lo que se cierra, no la empresa. Entiendan eso. Entonces, en la primera fase nos dice, después de formar el inventario y efectuar el asiento de apertura o reapertura, en el libro diario se pasan las cuentas generales o sintéticas en el libro mayor, con lo cual se finaliza la primera fase, la fase inicial del ciclo contable. Eso sería la primera fase. Luego pasamos a la siguiente fase, que es el desarrollo del ciclo contable. Es la fase de captación de los sucesivos hechos contables y su posterior registración en los libros diario y mayor, que son los libros de gestión de la contabilidad. A eso es lo que se le llama también teneduría de libros. A medida que ocurren, están respaldados por los comprobantes. Eso es muy importante para la contabilidad. Todo lo que se registra tiene que estar respaldado por un comprobante, por uno o varios comprobantes también en algunos casos. Y estos registros deben ser, en primer lugar, correctos. En la teneduría de libros tenemos que evitar errores de forma y de fondo, o sea, cuidar la caligrafía en caso de que tengamos que hacer algunas cosas a mano, cuidar la caligrafía, la ortografía, el orden, la pulcritud, porque esto sería la parte de fondo, forma y fondo. La forma de presentar y la forma de escribir también habla mucho de los profesionales del área contable. Actuales, buscar la rapidez en la obtención de informaciones para estar actualizados. Y en esto nos ayuda la utilización de las herramientas informáticas. Si nosotros no nos valemos de las herramientas informáticas, es demasiado difícil tener actualizado las informaciones empresariales, porque lo que nosotros hacemos en forma manual tenemos que manejarnos a través de calculadoras. Por ejemplo, no es que con un clic ya se va a formar ya un resumen de lo que hicimos, de la cuantía de los registros que nosotros realizamos. Y es más, podemos equivocarnos y en el momento, por la presión o por algún motivo, a veces podemos cometer errores también. Por eso, en esta parte de actualizar las informaciones, nos ayuda
de sobremanera las herramientas informáticas. Los registros también deben ser analíticos y sintéticos al mismo tiempo, de modo que sirvan para todos los niveles jerárquicos de la empresa. O sea que analítico significa algo fácil de interpretar y que cualquiera pueda tomar una decisión correcta en el momento. Que no sea algo demasiado difícil de entender y que no te ayude para tomar una buena decisión, ¿verdad? A eso se le llama analíticos y sintéticos. Eso sería la parte del desarrollo del ciclo contable, que es como si fuera que inicié. Ahí es la fase inicial del ciclo contable. Inicié, hice el inventario de apertura, el asiento de apertura, mayoricé todas mis cuentas de apertura y después paso a la siguiente fase de la contabilidad, que viene a ser la registración de los sucesivos hechos contables que pueden aparecer dentro de la empresa, dentro de ese ciclo contable que dura 12 meses. Los 12 meses estoy en la parte de desarrollo del ciclo contable. A lo mejor el 1 de enero nomás voy a estar en la fase inicial, después ya va a ser desarrollo del ciclo contable ya. Y después, llegado el 31 de diciembre, ya llego a la tercera fase, que viene a ser resultado o liquidación del ejercicio. Tiene por objeto determinar el resultado del ejercicio, es decir, si hubo pérdida o ganancia, y proceder al cierre de las cuentas. A eso se le llama cierre del ciclo contable. Les repito, no es que se cierra la empresa, se cierra el ciclo contable nada más. Pasos a seguir para llegar a la determinación del resultado periódico y del patrimonio de la empresa al finalizar el ciclo contable son: ¿cómo se realiza el cierre de las cuentas? Se realiza un informe preliminar que se llama balance de comprobación de sumas y saldos preliminar. Y esta a fin de año también se le puede llamar hoja de trabajo preparatoria de estados financieros, que es un resumen que se hace analizando las sumas y saldos de las cuentas que he utilizado en el libro mayor. ¿Y para qué se hace? Como su nombre lo dice, se hace en forma preliminar para detectar errores, comprobar saldos y poder realizar los ajustes necesarios antes de llegar al balance general, antes de llegar al estado de resultados. Inventario general de fin de ejercicio. Así como se hace un inventario al inicio, también tenemos un inventario número 2 en caso de que solamente 2 veces al año se haga un inventario general. Ya sería el número 2, que es el inventario de cierre o fin de ejercicio. Asientos de regularización y de ajuste. Siempre se hace. Por ejemplo, al hacer el revalúo y depreciación de bienes del activo fijo, necesariamente se vuelve a realizar los asientos de regularización. También el asiento de reserva legal, asiento de provisión del impuesto a la renta en caso de que se tenga que pagar, entonces se hacen los asientos de ajuste. Balance de liquidación del ejercicio. Balance de liquidación del ejercicio se refiere a ver un poco los resultados. Ver los resultados, si se tuvo pérdidas o se tuvo ganancias. Y asiento de aplicación de resultados. Hay veces en que esos resultados directamente van a formar parte de una cuenta que se llama resultados del ejercicio.
Y hay veces que esos resultados del ejercicio se capitalizan, o sea, se suman al capital inicial de la empresa. Y hay veces que esos resultados se van a distribuir entre los socios. Por eso hay un asiento de aplicación de resultados. Y por último, el asiento de cierre, que es donde se, se invierten, se invierten las posiciones de las cuentas que tienen saldos de pasivo y activo y le damos, ¿cómo es que se dice? Le damos crédito a las cuentas del activo y débito a las cuentas del pasivo de modo a cerrar las cuentas. Para eso hacemos. Y por último, el término ciclo indica que estos procedimientos, refiriéndose desde el inicio, desde el 1 hasta el 3 del ciclo contable, estos procedimientos deben ser repetidos continuamente para permitir que la empresa prepare estados financieros actualizados a intervalos razonables. Para eso siempre tenemos el ejercicio fiscal y por lo general, por ese motivo, una sola vez al año se hacen los balances, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de variación del patrimonio neto y todos los informes que se suelen presentar una vez al año en forma obligatoria. En la siguiente página ustedes van a encontrar el esquema del ciclo contable. En la primera parte es el ciclo contable, pero en forma explicada, en forma teórica. Y aquí van a encontrar el esquema del ciclo contable, pero en forma gráfica. Y va mostrando dónde inicia y dónde termina el ciclo contable. Hay una primera parte que es el registro estática patrimonial. Estática es cuando no se mueven los bienes del patrimonio. Y en la estática patrimonial, ¿qué se tienen en cuenta? Los inventarios y los balances de apertura, inventario inicial. Y después, cuando continúa el ciclo, termina el ciclo y después vuelve a continuar, ahí se tienen los inventarios sucesivos. Eso sería en la fase inicial del ciclo contable. Luego, ¿qué aparece? Aparece la base del registro contable, que son los comprobantes. Los comprobantes son la base del registro contable. Una vez que aparecen los comprobantes, ya son susceptibles de ser anotados en los libros de contabilidad. Y en el libro diario decíamos que en la fase inicial se tiene el asiento de apertura. Y en la parte de gestión, ahí sí, ya anotamos todos los comprobantes que van apareciendo a medida que también aparecen las transacciones mercantiles. Y al último, aquí dice cierre 31 de diciembre, se hace un cierre y el 1 de enero del siguiente año se realiza la reapertura nuevamente en el libro diario. Todo lo que anotamos nosotros en el libro diario se anota como su nombre lo dice, día a día, fecha por fecha. Y en un día podemos tener muchas registraciones, muchos asientos en el libro diario. A eso se le llama registro cronológico. Después de anotar en el libro diario, todas las cuentas se vuelven a mayorizar,
¿Qué significa eso? Hay un libro de contabilidad que se llama libro mayor, que consiste en el registro sistemático de cada una de las cuentas utilizadas en el libro diario. Si yo utilicé, por decir, la cuenta banco en el libro diario, entonces un folio del libro mayor voy a destinar para esa cuenta banco y voy a llevar un registro sistemático individual de esa cuenta que va a ser cuenta banco. Y con cada cuenta va a ocurrir siempre lo mismo. Cada cuenta va a tener una página, un folio del libro mayor en donde se le va a individualizar y se va a ir observando sus movimientos de débitos y también de créditos. Y las veces que tiene movimiento, cuánto sería el saldo de cada cuenta. Y esas cuentas pueden ser cuentas del activo, pasivo, patrimonio neto, cuentas de ganancias o cuentas de pérdidas. Después de llevar el registro sistemático, ya llegamos al resumen periódico. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que la contabilidad tiene el trabajo de resumir? Una de sus funciones es resumir e informar. Llegamos al momento de resumir todo lo que anotamos en el libro mayor. Necesitamos resumir primero en un balance preliminar que se llama balance de comprobación. Después vamos a ver también de que ese balance de comprobación puede ser de dos tipos: formato o Hoja de trabajo prepara un poco más el formato. En este caso, el balance de comprobación sirve para que podamos ver las sumas y los saldos de cada cuenta que hemos utilizado en el libro mayor. Se dan cuenta cómo viene a ser la fase. Primero anotamos en el libro inventario, después anotamos en el libro diario, luego anotamos en el libro mayor y del libro mayor nosotros hacemos un balance preliminar. De ese balance preliminar o balance de comprobación, tenemos la posibilidad de detectar errores y tenemos la posibilidad de, al detectar el error, buscar una solución que consista en que nosotros mismos sepamos dónde nos equivocamos y rehacer nuestro trabajo. Y una vez subsanado esos errores, ahí ya podemos realizar los estados contables, que ya son los informes que se les provee a los usuarios de la información financiera, a quienes van a tomar la decisión, se les suministra la información financiera. En ese estado contable, principalmente no tiene que faltar el balance general y el estado de resultados. Son dos informes que no pueden faltar. Hay más estados contables, pero los que no pueden faltar: balance general y estado de resultados. ¿Qué se hace del balance general y estado de resultados? Los usuarios de esa información realizan un análisis e interpretación, forman una información, toman ellos las decisiones y ejecutan esa decisión que tomaron. Pero esa decisión puede consistir en: ¿se sigue con la actividad económica de la empresa o ya no se va a seguir? ¿Se va a cerrar la empresa o se va a continuar trabajando siempre?
En caso de que la empresa decida cerrar el negocio, entonces ahí dice, nace otro hecho contable, ya no. Ahí mismo se termina. El ciclo contable finaliza si es que se cierra la empresa. Pero, ¿qué pasa si es que este se continúa con el negocio? ¿Nace otro hecho contable? Sí. Entonces, ¿qué pasa con el ciclo contable? Aquí nos dice, entonces sigue el proceso y empieza de nuevo, ¿verdad? Todo lo que se tenía en el informe financiero del balance general y estado de resultados se tiene que volver a tener también en el inventario primeramente. Y al seguir el proceso, todo lo que está en el inventario se vuelve a anotar en el libro diario. En ese mismo año vuelven a aparecer los comprobantes de compras, ventas, cobros, pagos, etcétera. Entonces ahí vuelven a aparecer los comprobantes, vuelve a haber una gestión, se vuelve a anotar todo en el libro mayor, se vuelve a hacer el balance de comprobación, se hace el resumen, nuevamente fin de año de ese ejercicio económico y así es el ciclo contable. Y aquí en el medio, en donde dice libro diario y balance de comprobación, ustedes tienen debajo de cada gráfico, tienen unos símbolos. El símbolo que está debajo del libro diario, en medio dice control y debajo de balance de comprobación hay el mismo símbolo. ¿Qué significa este símbolo que parece una E? Este símbolo significa sumatoria. ¿Qué nos dice entonces? Sumatorias del debe, la D significa debe, sumatorias del debe es igual a sumatorias del haber. O sea que aquí en el balance de comprobación, para controlar bien si está bien nuestro trabajo, entonces las sumas, que sería esta primera parte, sumas del debe, o estamos hablando de la cuantía, cuantías del debe y cuantías del haber, tienen que resultar en la parte de totales, tienen que ser exactamente iguales en cuanto a importes. Y esa igualdad también se tiene que corroborar con las sumas totales del libro diario. Por eso dice la misma cosa. Sumatorias del debe es igual a sumatorias del haber del libro diario. Porque el libro diario tiene dos columnas, uno que es del debe y otro que es del haber. Y tiene que ser exactamente iguales entre sí cada mes y lo mismo esas sumas del debe y haber del balance de comprobación tienen que ser exactamente igual al libro diario también. Por eso aquí en el medio tienen control para tener en cuenta.